Sí, buenas noches. Muchas gracias a todos por sus bonitos comentarios. Llaman a reflexión profunda. Eh, Cuando uno lee esto, dice, bueno, el duelo, ¿no? Pero eso ya no existe en esta época, eso es de hace muchísimo tiempo, ya no tiene sentido o ya no tiene valor lo que nos pueden decir acerca de eso. Sin embargo, el duelo como tal eh, en la vida del país. Bueno, en principio el duelo tenía hasta reglas, ¿no? O sea, no, supuestamente solamente iban al duelo llamados nobles. O sea, no podía haber un duelo de un noble con un, entre comillas, plebeyo, ¿no? Entonces, tenía sus reglas. Entre nobles, iban al duelo, habían padrinos, había un juez y el objetivo era, entre comillas, salvar el honor ofendido, ¿no? La ofensa que mancillaba el honor de la persona, ¿no? Y podemos pensar que eso pues ya quedó en el pasado hace mucho tiempo. Sin embargo, el último duelo que se sabe o que tuvo cierta connotación ocurrió en el año de 1957, o sea, no hace tanto tampoco, ¿no? 1957, y fue precisamente uno de los que participó en este duelo, el arquitecto Fernando Belaúnde, que luego fue dos veces presidente del país, ¿no? Bueno, felizmente, que había recibido supuestamente una ofensa de un diputado de apellido Watson. Bueno, el duelo fue, pues, obviamente la policía un poco que ya impedía ese tipo de cosas, pero ellos se fueron clandestinamente a un lugar con sus padrinos, sus jueces, y bueno, la prensa también estuvo presente, porque la prensa siempre llega, y ejecutaron el duelo, pero era un duelo con espadas, eh, no era con pistolas, ¿no? Y tenía sus reglas, ¿no? 3 minutos de combate y 2 minutos de descanso y 3 rounds y algo así, ¿no? Bueno, finalmente ambos terminaron heridos, pero supuestamente lavó su honor Belaúnde, ¿no? Y el anterior duelo que se realizó en el país, ese sí fue mortal, fue en el año de 1899, donde recibió un tiro en la cabeza uno de los duelistas, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, el duelo pues es un signo de atraso, ¿no? De descontrol de la ira, como los casos que mencionaba Alfredo, ¿no? Que no entendía por qué estas personas tan afectuosas se podían tornar tan violentas. Es que muchas veces es el predominio de las emociones, de la parte emocional, ¿no? Que no es controlada por la razón, ¿no? O por la lógica, ¿no? Entonces, damos rienda suelta a nuestras emociones y que pueden ser afectivas, afectos, ¿no? Y también pueden ser violentas, ¿no? Ira, cólera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en eso, es una manifestación inferior del ser humano, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, pero yo recuerdo cuando iba al colegio, habían duelos también entre los alumnos. Este, Había uno que había recibido un insulto del otro o qué sé yo, alguna contraposición, y acordaban para la salida arreglarlo a golpes, ¿no? Luego de las clases, ¿no? Y había pues un escenario preparado frente al colegio, que era una explanada donde, como todo el mundo sabía que se iban a agarrar a golpes, ya hacían un círculo ahí como un circo romano, donde al medio se enfrentaban estos dos alumnos, ¿no? Que habían quedado en un pacto de lavar su honor o arreglar cuentas, ¿no? Igual, no era un duelo con armas, pero igual era una expresión de violencia que en los jóvenes tal vez por la inmadurez de alguna forma se puede no justificar, pero sí entender, ¿no? Pero también lo comentaron, creo que fue Alfredo, está sembrando en tu alma
ese instinto, esa forma de arreglar las cosas a través de la violencia, de los golpes, ¿no? Hace muchos años, eh, en mi época de católico, con Nancy íbamos a un grupo de laicos, ¿no? Éramos laicos todos, y dirigidos por un señor, eh, uno de los dirigentes locales, una persona muy simpática, eh, muy correcta. Una vez nos contó que había tenido pues un improntus ahí en una situación, eh, que iba manejando su auto y alguien hizo una maniobra temeraria y él se molestó y el otro también se molestó y, y ya estaba a punto de bajar de su auto y tenía ahí cerca de él un fierro y el otro bajó con una especie de bate de madera. Y en eso estaba bajando y dijo, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Se dio cuenta de que eso podía acabar mal, ¿no? Cualquiera de los dos heridos o hasta muertos, ¿no? Por agarrarse a golpes por una cosa, porque uno lo cerró al otro con el auto, ¿no? Entonces, y eso se produce, pues, por esos momentos, ¿no? Donde no controlamos nuestras emociones, ¿no? Entonces, este llamado de estas lecturas que hemos tenido son, pues, al que estar atentos todo el tiempo, ¿no? Como dice, iniciando además, dice, no deja ni por un instante que sus pasos se desvíen del camino recto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si yo me distraigo, me voy a hincar con esas espinas o con esos abrojos. Entonces yo tengo que seguir el camino recto, porque apenas me desvíe, voy a caer en estas trampas, ¿no? Entonces, que estar atentos. Y el maestro nos dice, ¿no? Orar y vigilar. ¿No? ¿Vigilar qué? Vigilarnos nosotros, vigilarnos nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros actos, ¿no? Entonces, ese es el llamado, ¿no? Y pruebas vamos a tener. Una de estas son estas tentaciones, estas ofensas, este pelotazo que nos puede caer a nosotros o a la persona querida que está junto a nosotros, ¿no? Entonces, uno de repente tiene que estar preparado o adelantarse o prever o ser anticipado, ¿no? A este tipo de desenlaces que podrían suceder de una manera muy fea, ¿no? Muy negativa, ¿no? Entonces, es un llamado a la no violencia, al hecho de no pensar en vengarse para nada, sino practicar el perdón, que es lo que nos enseñó Jesús con el ejemplo hasta el final de sus días, ¿no? Y como dice acá la lectura, ¿no? El Padre te va a perdonar en la medida que tú hayas perdonado. Entonces, es como un ganar bonos a través de nuestra conducta, a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, y lo equipara, ¿no? Lo equipara a una cobardía moral, el hecho de tratar de solucionar eso con sangre, ¿no? O con violencia, ¿no? Las situaciones, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros apliquemos violencia contra el prójimo, eso mismo nos va a regresar. Y lo dice, ¿no? El que mata con espada, a espada morirá, ¿no? Entonces, seamos cautos en nuestros actos y pensemos, ¿no? Pensemos en eso. Ahora, en realidad, el tema del honor es como un pretexto para desfogar nuestra ira, nuestra cólera y demostrar el orgullo herido, demostrar que somos superiores, más fuertes o más astutos que los otros, ¿no? Entonces, siempre cabe ahí un análisis psicológico, un análisis de nuestras almas, cómo nos estamos comportando, a qué nivel estamos actuando, ¿no? Y en todo momento, ¿no? No es solamente esperar a un duelo o una cosa de esas, sino ver cómo reaccionamos, estar atentos, inclusive palabras, ¿no? Palabras, que si bien es cierto, no es un duelo físico, pero las palabras a veces también son más hirientes que los actos, ¿no? Entonces, tener cuidado en esas cosas, ¿no? Y acaba el párrafo
hablando de, dice, ¿no? Mm, Jesús hablaba de que algo horrible que podía hacerse hacia un hermano es decirle raca, ¿no? Raca era un insulto terrible, como raca se le decía que, más aún, al pronunciar la palabra raca, que significaba como que una basura, una cosa que no sirve para nada, decirle al hermano eso raca, se le decía, incluso lo pronunciaban de una manera pues fea y escupían al pronunciarlo, ¿no? Entonces era una cosa muy negativa. Y Jesús prohibió eso, ¿no? Dijo que eso era algo muy, muy negativo, muy feo, no solamente por la palabra, sino por la intencionalidad que ello traía detrás. O sea, era la expresión de un alma atormentada, perturbada y llena de odio, ¿no? Entonces, y el daño te lo haces tú mismo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo veo, ¿no? Esta reflexión sobre el duelo, que si bien ya no existe en la época actual como tal, digamos, pero está presente a través de los actos de violencia, de venganza, que la gente muchas veces disfraza de honor o de justicia, pero finalmente es eso, ¿no? O sea, un acto de venganza. Entonces, este es un llamado a la paz en nuestra alma, ¿no? Buscar la paz, buscar el equilibrio y no ser los que demos el golpe, sino perdonar, al contrario, ¿no? Perdonar, ¿no? Ese es el mensaje, hermanos. Gracias.